Eres un fracaso, Ricardo. La voz de mi papá atravesó el bullicio del restaurante como un cuchillo afilado cortando un pedazo de pan dulce. A mis 32 años, todavía sabía exactamente cómo me facer sentir aquel niño asustado de 12 años frente ao seu escritório. La cena de compromiso se suponía que era para celebrar a mi hermana Sara, pero acabou se tornando outra execução pública, comigo como o principal réu e uma sala cheia de desconhecidos assistindo. Todo começou com o brinde dele. Claro que foi assim. Sara siempre nos ha hecho sentir orgullosos, anunció para toda la mesa, alzando su copa de champán. Siempre fue la mejor de su clase. Tiene una carrera exitosa y ahora se va a casar con Marcos, un vicepresidente en Ríos Asociados. Los elogios fluían como miel, luego vino o veneno. A diferencia de algunos aquí presentes, Sara sabe lo que significa comprometerse y cumplir lo que promete. Su mirada se cravou em mim como um raio. O barulho ao redor sumiu. Os garfos pararam no ar. Minha mãe apertou tanto a taça de vinho que seus nós dos dedos ficaram brancos. 8 anos. 8 anos desde que larguei a faculdade para correr atrás do que ele chamava de fantasias. 8 anos construindo algo nas sombras enquanto ele me destruía em público. Ricardo deixou a universidade para iniciar uma cosa de tecnologia. Continuou, com desprezo. Eso fue hace 8 años. ¿Y qué tiene para mostrar? Aquela paralisia familiar subiu por minha espinha. O mesmo sentimento de sempre. Estar diante dele ouvindo todas as maneiras pelas quais eu o decepcionei, todas as formas em que fracassei em ser o filho que ele queria. Minha garganta se fechou. Ao redor da mesa, o clima ficou sufocante. Tia Linda ficou olhando para o prato como se ali estivessem os segredos do universo. Tio Pablo pigarreou, pegou o copo d'água. Sara estava com os olhos arregalados de vergonha, perdendo o brilho de noiva a cada segundo. 32 años. Sigue viviendo en ese departamentito, fingiendo que su gran oportunidad está por llegar. O departamento. O lugar onde passei noites inteiras programando até meus olhos arderem, vivendo de mi ojo e força de vontade. O lugar onde construí algo que ninguém naquela sala entendia, nem queria entender. Marcos se mexeu desconfortável, claramente sem esperar presenciar um massacre familiar quando só queria celebrar. Seu terno caro e sua postura confiante pareciam fora de lugar nesse campo de batalha criado por meu pai. Eres um fracasso, Ricardo. E quanto antes lo aceptes e consigas um trabalho de verdade, melhor para todos. As palavras bateram como bofetadas. Cada sílaba lembrando todos os jantares de aniversário arruinados, cada feriado que virava interrogatório, cada ligação terminada com decepção ecoando nos meus ouvidos. Eu queria sumir, afundar no chão e nunca mais voltar. O mesmo Ricardo de sempre, engolindo tudo em silêncio, absorvendo a punição como sempre fiz. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Eu fiquei ali, 32 anos de frustração pesando nos ombros, olhando para minhas mãos enquanto a vergonha queimava meu peito como ácido. Minha irmã finalmente achou a voz. Papá, por favor. No oi. Nó, Sara. Marcos deve saber com que família se vai casar. Êxito, apontou para ela. E fracasso, apontou para mim, como se eu fosse uma prova num tribunal. Eu senti alguém me observando. Não com pena, nem vergonha, mas com outra coisa. Marcos estudava meu rosto com uma intensidade que me fez estremecer. Inclinou a cabeça, como quem tenta encaixar uma peça que não faz sentido. Nos olhos dele, havia um brilho de reconhecimento, algo que eu não soube identificar. Ele se inclinou e percebi o cheiro sutil de um perfume caro misturado à curiosidade. Ele nem imaginava que estava prestes a fazer a pergunta que mudaria não só aquela noite, mas toda a minha vida. O peso daquele silêncio era quase físico. Eu sentia cada olhar à mesa, alguns com pena, outros com vergonha alheia. Meu pai pegou sua taça de vinho, satisfeito, completamente alheio à bomba que acabara de explodir no meio da festa da filha. Mas Marcos ainda me observava. «Entonces, Ricardo», disse ele, sua voz cortando o silêncio como uma tábua de salvação que eu nem sabia que precisava. «A que te dedicas exatamente em tecnologia?» Meu pai bufou. «Marcos, nulo animes. São tonterias de computadoras que... Prefiro escuchar a Ricardo, se não te importa».
Interrompeu Marcos com firmeza e cortesia, o tipo de autoridade natural de quem está acostumado a comandar reuniões de diretoria. Meu pai ficou sem palavras, surpreso. Levantei os olhos encarando Marcos pela primeira vez na noite. Havia algo ali. Curiosidade genuína. Não aquele interesse falso de parentes que só perguntam do hobbyzinho. "Yo, desarrolo soluções de software", disse, a voz enferrujada por falta de uso. Principalmente aplicações empresariais para a optimização de cadenas de suministro. As palavras pareciam estranhas saindo da minha boca. Quando foi a última vez que alguém de verdade quis saber o que eu fazia, sem interromper ou menosprezar? Marcos assentiu, se inclinando um pouco. Eso é interessante. O sector de logística ha cambiado muitíssimo, sobretudo depois de la pandemia. Que tipo de problemas solucionas? Meu coração acelerou. Ele estava mesmo perguntando. Perguntas de verdade. Bueno, el principal problema es la falta de visibilidad. Falei. Agora con más facilidad. La mayoría de las empresas no tienen claro dónde están los cuellos de botella hasta que ya es tarde. Exactamente, dice Marcos. E algo na voz dele me fez endireitar a postura. En Ríos y Asociados tenemos ese mismo problema. Nuestros clientes siempre están apagando incendios que deberían haber visto venir con meses de anticipación. Sara olhava a troca entre nós com confusão crescente, provavelmente sem entender por que o noivo dela me dava mais atenção do que eu recebi da família em anos. Minha mãe parecia esperançosa, mas cautelosa, como se tivesse medo de respirar fundo e quebrar o encanto daquele momento. Meu pai só parecia irritado. La solução. Continuei, sentindo aquele velho fogo reacender dentro do peito, o mesmo que me fazia virar noites programando e sonhando, es integrar datos en tiempo real a todos los puntos de la cadena. Pero no es solo recolectar datos, es analizarlos de manera inteligente para predecir interrupciones antes de que ocurran. Marcos deixou a taza de vinho na mesa. Análisis predictivo. Eso. Algoritmos de aprendizaje automático que pueden procesar miles de variables a la vez y alertar sobre posibles problemas días o incluso semanas antes de que afecten la operación. La conversación fluía ahora, y sentía que volvía a la vida de una forma que no experimentaba a meses. Ese era mi mundo, el mundo que había ido construyendo en ese pequeño departamento del que mi papá tanto se burlaba. El mundo donde no era un fracaso, donde mis ideas valían y no era la decepción de la familia. Eso en verdad es brillante, Ricardo, dijo Marcos, y sentí como si algo se quebrara dentro de mi pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien llamó mi trabajo brillante? ¿Cuándo alguien había usado esa palabra para algo que yo había hecho? Ricardo, interrumpió mi papá, su voz cortante, llena de advertencia. No aburras a Marcos con tus cosas técnicas. Él solo está siendo educado. Pero Marcos levantó la mano. En realidad, esto es fascinante. Ricardo, ¿has implementado ese tipo de sistema en algún lado? ¿Tienes clientes? La pregunta quedó en el aire, y sentí la vieja ansiedad regresando. Ahí era donde siempre todo se derrumbaba, cuando tenía que admitir que, a pesar de todo meu conocimiento y paixão, seguía siendo solo un tipo con grandes sueños y un departamento minúsculo. Estoy todavía en la fase de desarrollo, dije. Las palabras me sabían a ceniza. Construyendo la plataforma, haciendo pruebas, intentando perfeccionar los algoritmos antes de lanzarlo al mercado. Esperé a que el interés de Marcos se desvaneciera, esperando esa sonrisa educada que dice, gracias por compartir, pero esto no lleva a nada. Ya la había visto cientos de veces. Pero, en vez de eso, él se inclinó hacia mí. ¿Cómo se llama tu empresa?, preguntó. Y en ese instante, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Porque de pronto entendí que Marcos no solo estaba siendo amable, no solo estaba conversando con el fracaso de la familia. Había algo específico en su pregunta, algo que me hizo latir el corazón más rápido, y me sudaron las manos. ¿Por qué?, pregunté, casi en un susurro. Marcos me estudió el rostro durante un largo momento, y pude ver que en su mente algo encajaba. Cuando habló de nuevo, su voz tenía un peso que hizo que todos en la mesa se inclinaran para escuchar. Creo que sé perfectamente quién eres. Esas palabras me golpearon como un camión de carga. Se me secó la boca, sentía el pulso retumbando en los oídos.
Alrededor de la mesa, todos se quedaron inmóviles, sintiendo que algo importante estaba ocurriendo, aunque no entendieran bien qué. ¿Qué quieres decir?, alcancé a preguntar, aunque mi voz sonaba lejana, como si fuera de otro. Los ojos de Marcos no se apartaron de los míos. El nombre de la empresa, Ricardo. ¿Cómo se llama tu plataforma? Mis manos temblaban. Las entrelacé bajo la mesa, intentando controlarme. Era como estar parado al borde de un precipicio, sabiendo que mis siguientes palabras podrían salvarme o hacerme caer. Chainlink Solutions, murmuré. El efecto fue inmediato y devastador. Los ojos de Marcos se abrieron de par en par y se recostó en la silla como si lo hubiera abofeteado. Su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, incredulidad y algo que se parecía a la admiración. «Dios mío», susurró. «¿Marcos?» La voz de Sara era pequeña, confundida. «¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo?» Pero Marcos ya no la miraba. Seguía mirándome como si me viera por primera vez, como si acabara de aparecer de la nada. El ejecutivo, seguro de sí mismo que había estado manteniendo una conversación de cortesía, había desaparecido. En su lugar había alguien que parecía haber presenciado un milagro. «Chainlink Solutions», repitió, negando con la cabeza. «Tú eres el fundador de Chainlink Solutions». No era una pregunta, era una declaración de hecho que tenía el peso de un terremoto. Mi papá nos miraba alternando entre nosotros. Su anterior aire de suficiencia se había transformado en irritación. «¿Qué demonios es Chainlink Solutions? Marcos, ¿qué te pasa?» Marcos lo ignoró por completo. «Ricardo, ¿tienes idea de...?» Se detuvo, pasó la mano por el cabello y volvió a empezar. «Llevamos 6 meses tratando de contactar a tu empresa. 6 meses. Toda nuestra división de empresas se está volviendo loca por conseguir una reunión con Chainlink». Las palabras me golpeaban como si me estuviera ahogando. Abrí la boca, pero no salía sonido alguno. No podía estar pasando. Eso le pasaba a otros, a gente exitosa, no al fracaso de la familia sentado con un traje barato en la cena de compromiso de su hermana. «Ríos en Asociados», continuó Marcos, tomando fuerza. «Representamos a algunas de las fábricas más grandes de todo el país. Y todas, absolutamente todas, nos preguntan lo mismo. ¿Cómo pueden tener acceso a la plataforma de análisis predictivo de Chainlink?» El tenedor de Sara cayó al plato. «¿Qué?», exclamó. «Tu hermano», dijo Marcos sin apartar la mirada de mí, «ha construido algo que está revolucionando por completo la gestión de cadenas de suministro. Hemos estado estudiando tus programas piloto, Ricardo. Los aumentos de eficiencia, la reducción de costos. No hemos visto nada igual». Me sentía flotando, a punto de desmayarme. Años de cartas de rechazo, correos ignorados, inversionistas que nunca respondían. Y ahora Marcos me decía que grandes corporativos me estaban buscando. «Eso es imposible», dijo mi papá, su voz afilada por la incredulidad. «Hablas de Ricardo, mi hijo que dejó la universidad, que vive en ese departamentito». «Tu hijo», lo interrumpió Marcos, con un tono de acero en la voz, «que tiene en sus manos la plataforma tecnológica de logística más valiosa de la industria». El silencio que siguió no era como antes. No era la incomodidad de la vergüenza familiar. Era el asombro de ver el mundo patas arriba. Encontré mi voz, apenas un susurro. «¿De verdad? Han estado tratando de contactarme». Marcos sacó su celular y empezó a buscar algo en la pantalla. «Ricardo, personalmente le he enviado a tu empresa 12 correos solo en los últimos 2 meses. Hemos intentado agendar una reunión por tu sistema de contacto, pero...» Me miró con algo que parecía respeto. «Tu filtro de contacto es extremadamente riguroso. No pudimos pasar el primer filtro. Mi filtro. El sistema automatizado que había diseñado porque estaba cansado de spam y de perder el tiempo. El sistema que, aunque parece, estaba filtrando intereses legítimos de grandes empresas, mientras yo pensaba que nadie se interesaba por mi trabajo. Pero ¿cómo? ¿Por qué no simplemente...? Porque Chainlink no acepta reuniones con cualquiera», dijo Marcos. «Tu reputación en el sector es... Bueno, se sabe que eres selectivo, exclusivo. Las empresas literalmente compiten por la oportunidad de recibir siquiera una consulta. Mi reputación, en el sector. Sonaba extraño, como si hablara de otra persona. Mi mamá habló por primera vez en lo que pareció una eternidad. «Ricardo, ¿esto es real?» Miré a mi madre, su rostro esperanzado,
apretando la servilleta como si fuera su salvavidas. Después, volteé hacia mi papá, cuyo semblante había cambiado de enojo y desprecio a una inseguridad que jamás le había visto. «No entiendo», dijo mi papá, y por primera vez en mi vida lo escuché pequeño. «Si esto es cierto, si la empresa de Ricardo es tan exitosa, entonces, ¿por qué vive en ese departamentito?», completó Marcos. «Porque ha reinvertido cada centavo en desarrollo e infraestructura. Eso hacen los verdaderos emprendedores. Sacrifican la comodidad personal para construir algo más grande que ellos mismos». Las palabras le pegaron a mi papá como si fueran golpes. Lo vi encogerse en la silla, como si le hubieran quitado el aire. Marcos se volvió hacia mí, y pude notar la emoción creciendo en sus ojos. «Ricardo, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesto conmigo». Sentía el corazón tan fuerte que estaba seguro de que todos lo oían. «Adelante», dije. «¿Estás aceptando nuevos clientes empresariales en este momento?». La pregunta quedó flotando entre nosotros, llena de posibilidades y temor a partes iguales. Sabía que mi respuesta cambiaría todo, no solo para mí, sino para todos los que estábamos sentados en esa mesa. Respiré hondo, miré directamente al hombre que estaba por convertirse en mi cuñado, y le di la respuesta que iba a reescribir toda mi vida. Lo miré de frente, sintiendo algo cambiar dentro de mí, como si por fin se abriera una puerta que había estado cerrada por años. «Sí», dije, mi voz más firme de lo que había estado en toda la noche. Chainlink actualmente está evaluando alianzas estratégicas con clientes empresariales calificados. Las palabras sonaban poderosas al salir de mi boca. Profesionales, seguras, como el Ricardo que era en mi departamento a las 3 de la mañana, resolviendo problemas que quitaban el sueño a las grandes compañías. El rostro de Marcos se iluminó como si fuera la mañana de Navidad. «Ricardo, esto es increíble. ¿Te das cuenta de lo que significa?». Pero yo miraba a mi papá, el hombre que durante 32 años me repitió que no era suficiente, que no era lo bastante inteligente, que nunca sería exitoso. Me miraba como si nunca me hubiera visto antes, con la boca entreabierta y el color ausente de su rostro. «Papá», dije en voz baja, «me preguntaste qué tenía para mostrar después de 8 años de trabajo». Saqué mi teléfono, abrí la app de mi banco y le mostré la pantalla. El número tenía 7 cifras antes del punto decimal. Mi mamá soltó un suspiro. Los ojos de Sara se agrandaron, pero mi papá solo se quedó allí, congelado, mirando ese número que representaba todo lo que él había dicho que yo jamás lograría. ¿Eso es el ingreso de tu empresa?», susurró. «Esa es mi cuenta personal», dije, mi voz firme como el acero. «Los ingresos de Chainlink son mucho más altos». El silencio fue total. Se podía oír caer un alfiler en el restaurante. Marcos rompió el hechizo. «Ricardo, tengo que preguntar, y sé que suena atrevido, pero Ríos y Asociados tiene autorización para ofrecerle a Chainlink un contrato de consultoría exclusivo. Estamos hablando de un acuerdo multimillonario». Acuerdo multimillonario. Esas palabras retumbaban en mi cabeza como campanas de catedral. «Nuestros clientes están desesperados por tu tecnología», continuó. «Hemos estado siguiendo tu piloto con Morrison Manufacturas. Los resultados, una reducción del 23% en costos logísticos, una mejora del 45% en la confiabilidad de entregas, son revolucionarios. Morrison Manufacturas. Los recordaba, uno de mis primeros clientes reales, una empresa que confió en mí cuando nadie más lo hacía. Trabajé 18 horas diarias durante 3 meses para que su implementación fuera perfecta. ¿Conoces el caso de Morrison?», pregunté. «¿Conocerlo? Ricardo, tu caso de Morrison es lectura obligada en nuestro departamento de consultoría empresarial. Lo usamos como prueba de concepto para la integración de análisis predictivos». Mi papá por fin recuperó la voz. «No entiendo. Si tienes tanto éxito, ¿por qué nunca nos lo dijiste?». Lo miré de verdad, y sentí que 8 años de dolor se convertían en algo claro y cortante. «¿Cuándo? ¿Cuándo exactamente iba a decírtelo? ¿En la cena de Navidad? ¿Cuando pasaste 2 horas explicándole a tío Pablo por qué yo nunca llegaría a nada? ¿O en el cumpleaños de mamá, cuando me presentaste ante tus amigos como el que no terminó la universidad?». Su rostro se arrugó. «Ricardo, nunca preguntaste», continué, mi voz ganando fuerza.
En 8 años, jamás me preguntaste cómo iba mi trabajo, qué estaba construyendo, si necesitaba apoyo o ánimo. Decidiste que yo era un fracaso, y punto. Ahora las palabras salían solas, 8 años de silencio finalmente liberados. ¿Quieres saber qué tengo para mostrar por mi trabajo? Tengo una plataforma por la que 15 grandes empresas están pujando. Tengo una lista de clientes que incluye 3 compañías del índice Fortune 500. Tengo un equipo de 12 personas que respeta lo que estamos construyendo juntos. Marcos asentía. Su expresión era una mezcla de admiración y satisfacción. Ricardo, debo mencionar. Nuestro equipo de investigación identificó a Chainlink como la solución de cadena de suministro más innovadora de la última década. Tus algoritmos están siendo estudiados en el TEC de Monterrey y en la UNAM. El TEC y la UNAM, estudiando mi trabajo. El chico al que llamaron fracasado por dejar la universidad, siendo analizado por las universidades más prestigiosas del país. Miré alrededor de la mesa. Mi mamá, con los ojos llenos de lágrimas de lo que esperaba fuera orgullo. Sara, mirándome como si viera a su hermano por primera vez. Y mi papá, cuyo mundo acababa de venirse abajo. ¿El departamentito que tanto te gusta menospreciar? Le dije. Lo conservo porque me gusta la sencillez. Pero también soy dueño de una oficina de 400 metros cuadrados en el centro, y el mes que viene cierro la compra de una casa en Lomas de Chapultepec. Las manos de mi papá temblaban. Ricardo, yo no tenía idea. No, dije, suave pero firme. No tenías interés. Marcos carraspeó suavemente. Ricardo, lamento interrumpir este momento, pero tengo que preguntar. ¿Aceptarías reunirte con nuestro equipo directivo la próxima semana? Nos gustaría discutir ese contrato de consultoría. Los miré a todos, y luego a Marcos. 8 años de dudas, de sentirme la decepción, de preguntarme si estaba loco por creer en mí mismo cuando nadie más lo hacía. Sí, respondí. Creo que a Chainlink le interesaría mucho explorar una alianza con Ríos Asociados. Y en ese momento, todo cambió. 3 semanas después, estaba sentado en la sala de juntas de Ríos Asociados, firmando un contrato por una suma de dinero que probablemente superaba todo lo que mi familia había visto junta en su vida. Marcos estaba frente a mí, ya no solo como el prometido de mi hermana, sino como mi socio en lo que sería el acuerdo de consultoría de cadena de suministro más grande en la historia de la empresa. La ironía no se me escapaba. El mismo hombre que presenció mi humillación pública ahora me daba la mano como a un igual. No, como a alguien a quien admiraba. Ricardo, dijo cuando terminamos la reunión. Tengo que preguntarte algo. Levanté la vista del contrato, la pluma aún en la mano. Aquella noche, en la cena, cuando tu papá se detuvo, buscando las palabras. ¿Cómo lograste mantener la calma? Si alguien me hubiera hablado así, y en público, yo habría explotado. Pensé en su pregunta un momento, recordando el peso de aquel silencio. La punzada familiar de la decepción, los años tragándome el orgullo. Aprendí hace mucho que demostrar que están equivocados es mucho más poderoso que discutir con ellos, dije. Mi papá pasó 8 años diciéndome que era un fracaso. Yo pasé 8 años volviéndome exitoso. ¿Quién crees que trabajó más duro? Marcos sonrió. Tu paciencia valió la pena. Mi paciencia y como 10,000 tazas de café. Ambos reímos. Y me di cuenta de que algo había cambiado. Por primera vez en mi vida adulta me sentía en paz. No reivindicado ni triunfante, sino tranquilo y seguro de quién era y de lo que había construido. La boda fue hermosa. Sara se veía radiante y Marcos no podía dejar de sonreír. Pero el momento que más recuerdo sucedió durante el vals de padre e hija. Mi papá me encontró en la barra, bebiendo un whisky y observando la celebración desde lejos, mi lugar habitual en las reuniones familiares. ¿Te molesta si me siento contigo?, preguntó, con una voz más pequeña de lo que jamás le había escuchado. Le señalé el banco vacío a mi lado. Nos quedamos en silencio un buen rato, viendo a las parejas moverse en la pista de baile. Finalmente, habló. Te debo una disculpa, dijo. Y es grande. No respondí de inmediato. Parte de mí había esperado este momento durante 8 años. Otra parte ya se había resignado a que nunca llegaría. Me equivoqué, continuó. En todo. Sobre tus decisiones, tu potencial, sobre... Hizo una pausa, la voz temblando. Sobre quién eres como hombre. Me giré a mirarlo. Había lágrimas en sus ojos, algo que no veía desde el funeral de mi abuela. Papá, no, déjame terminar, interrumpió, respirando hondo.
Pasé tantos años tratando de empujarte hacia lo que yo creía que era el éxito, que nunca me detuve a ver lo que realmente estabas construyendo. Tenía tanto miedo de que fallaras que no me di cuenta de que ya estabas triunfando. Sus palabras quedaron flotando entre nosotros, pesadas con años de malentendidos. ¿Sabes qué es lo más difícil?, preguntó. Negué con la cabeza. Darme cuenta de que lograste el éxito no por mi presión, sino a pesar de ella. Te convertiste en el hombre que eres mientras yo me empeñaba en decirte que no eras suficiente. Sentí que algo se soltaba en mi pecho. Un nudo que llevaba tanto tiempo que ya ni lo notaba. Estoy orgulloso de ti, hijo, dijo. Y esas palabras me llegaron más profundo que cualquier éxito profesional. Debí habértelo dicho hace años. Debí decírtelo todos los días. Extendí la mano y la puse sobre su hombro. Me lo dices ahora. Nos quedamos allí unos minutos más, viendo a mi hermana bailar con su nuevo esposo. Ambos probablemente pensando en todas las conversaciones que nos faltaron, todo el apoyo que no dimos, y el tiempo que perdimos por orgullo y malentendidos. Pero también teníamos tiempo por delante, tiempo para reconstruir, para entendernos, para ser el padre y el hijo que nunca habíamos logrado ser. Esa noche, mientras caminaba hacia mi coche, un Tesla, no el viejo Tsuru que mi papá tanto criticaba, pensé en todo el camino recorrido. 8 años de dudas, de trabajo duro, de creer en mí mismo cuando nadie más lo hacía. Al final, no se trataba de demostrarle nada a los demás, no de verdad. Se trataba de demostrarme a mí mismo que tenía razón en seguir mi instinto, en tomar riesgos, en creer que a veces el camino menos transitado te lleva justo a donde tienes que estar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcos. La presentación de Chainlink fue un éxito total con el consejo. Quieren acelerar 3 contratos más. Prepárate, que te vas a llenar de trabajo. Sonreí y guardé el teléfono en el bolsillo. Estar ocupado era bueno. Ocupado significaba que estaba construyendo algo importante. Pero, sobre todo, ahora lo hacía rodeado de personas que creían en mí. Si esta historia te llegó al corazón, si te recordó que el éxito no siempre es ruidoso ni evidente, te agradecería que le des me gusta al video, te suscribas al canal y actives la campanita. A veces, las victorias más poderosas son las silenciosas, las que ocurren cuando te niegas a rendirte, incluso cuando todos los demás lo han hecho.